Me llevó a una gala benéfica en Sevilla para exhibirme como un marido viejo y dócil. Delante de todos. Su amante me lanzó un billete de 5 euros al pecho y dijo que con eso podía comprarme un café mientras él cuidaba de mi mujer. Ella se rió. Lo que ninguno de los dos sabía era que aquel hombre presumía dentro de un hotel que yo había comprado en silencio. Y antes del amanecer, ese billete sería lo único limpio que les quedaría entre las manos. Anda, Beltrán, no hagas una escena, me dijo Inés, apretándose al brazo de aquel hombre como si yo oliera a vergüenza. Ya bastante ridículo estás con ese traje de enterrador barato. El salón del Hotel Alminar brillaba con lámparas doradas, copas finas y sonrisas ensayadas. Yo estaba de pie frente a mi esposa, con la chaqueta gris de siempre, mientras ella llevaba un vestido rojo hecho a medida que yo había pagado sin preguntar. A su lado, Néstor Ugalde sonreía como si acabara de comprarme también a mí. Tu marido tiene cara de pedir cambio en la puerta del mercado, dijo él, alzando la voz para que la mesa de empresarios escuchara. Inés, cariño, ¿seguro que no quieres que le encargue un taxi barato? Hubo risas. Pequeñas, nerviosas, de esas que la gente rica usa cuando quiere parecer cruel sin mancharse las manos. Yo miré a Inés. No buscaba amor. Eso ya se había ido hacía tiempo. Buscaba un mínimo de pudor, una pestaña temblando, un gesto de vergüenza. Nada. Ella se inclinó hacia Néstor y le acarició la solapa. No te preocupes por él. Está acostumbrado a mirar desde abajo. Néstor metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta azul noche. Sacó el billete, lo arrugó entre los dedos y me lo lanzó al pecho. El papel golpeó mi corbata, cayó sobre el mármol y quedó allí, pequeño, verde, miserable. Cómprate un café, abuelo. Yo me encargo de que tu mujer no se aburra. Inés soltó una carcajada seca. No fue un accidente. No fue un arrebato. Fue una firma. Yo me agaché despacio. Recogí el billete. Lo alicé con cuidado, como si fuera un documento importante. Lo doblé una vez. Luego otra, me lo guardé en el bolsillo interior. Néstor ladeó la cabeza. ¿Eso es todo? Yo lo miré a los ojos. No. Eso es el recibo. Me llamo Beltrán Arnaiz, tengo una vida construida a base de levantar persianas antes de que saliera el sol, de revisar facturas cuando todos dormían y de callarme cuando los mediocres confundían silencio con rendición. Durante años dirigí una empresa de distribución alimentaria en Andalucía y, con cada beneficio que Inés despreciaba porque no brillaba en Instagram, fui comprando naves, locales, aparcamientos, suelos industriales y participaciones discretas en edificios que otros usaban para presumir. Nunca fui ingeniero. Fui gestor de almacenes, después proveedor, después propietario. Siempre olí más a café fuerte que a perfume caro. Eso a Inés le molestaba. Decía que mi ropa parecía de funcionario jubilado, que mi coche parecía de pueblo, que yo no sabía estar a la altura de su círculo. Lo decía mientras se pagaba tratamientos, vestidos, cenas y viajes con tarjetas que salían de mis cuentas. Néstor, en cambio, era todo fachada. Alto, pelo plateado, reloj enorme, sonrisa de presentador barato. Se hacía llamar inversor hotelero internacional. En Sevilla lo invitaban a mesas privadas porque hablaba de fondos, de capital catarí, de reformas de lujo y de operaciones inmobiliarias con una seguridad que mareaba. Nadie le pedía pruebas. En ciertos ambientes, si mientes con una copa en la mano, la mentira parece patrimonio. Salí del salón sin mirar atrás. El portero del hotel me miró con pena. Yo le entregué el ticket del aparcamiento. Me devolvió mi viejo todoterreno blanco, lleno de polvo de carretera, aparcado entre coches negros con chofer. Subí, cerré la puerta y respiré. No lloré. No grité. No golpeé el volante. Toqué el bolsillo donde estaba el billete y llamé a la primera persona que debía moverse. Adela, activa el protocolo de bloqueo doméstico. Mi abogada, Adela Rivas, no preguntó si estaba seguro. Por eso le pagaba tanto. La vivienda de los Remedios, todas las entradas. Portón, garaje, claves, tarjetas, acceso de servicio. Esta noche, objetos personales de ella. Empaquetados, inventario con fotos. Entrega pública en la dirección laboral de Néstor Ugalde. Hubo una pausa breve. Beltrán, ¿ha pasado algo grave? Miré el hotel por el retrovisor. En la entrada,
Inés salía con Néstor por la puerta lateral, riéndose, sin mirar si yo seguía vivo. Ha pasado algo útil. A las 6:30 de la mañana, Inés llegó a casa en un coche de aplicación. El vestido rojo estaba arrugado, el maquillaje corrido, el pelo ya sin aquella arquitectura de peluquería. El conductor la dejó en la puerta de la urbanización porque la barrera no se abrió con su mando. Ella caminó por la acera con los tacones torcidos, furiosa, como si el mundo entero le debiera disculpas. Yo la vi desde la pantalla de seguridad de la cocina. Llevaba una taza de café entre las manos. El nuevo sistema mostraba su cara con una nitidez cruel. Probó la llave dorada que había mandado hacer en Madrid porque decía que las llaves normales eran vulgares. No entró. Probó otra. Tampoco. Golpeó la puerta. Beltrán, abre ahora mismo. Bebí un sorbo. No. Ella se acercó a la cámara. ¿Cómo que no? Esta es mi casa. La casa está a mi nombre desde antes de casarnos. Tus cosas ya no están aquí. No te atreverías. Mira el móvil. La vi sacar el teléfono del bolso. En cuanto leyó el mensaje del mensajero, la mandíbula se le quedó rígida. Sus vestidos, bolsos, zapatos, cremas, joyeros vacíos y carpetas de caprichos habían sido entregados en cajas de mudanza en la recepción del edificio donde Néstor tenía su supuesto despacho financiero. No en una habitación privada. No en un trastero. En la recepción, con etiquetas grandes. Inés levantó la vista. Su voz bajó, pero se volvió más venenosa. Te crees listo porque cambias cerraduras. Pobrecito. Sigue sin entender nada. Explícame. Néstor no es como tú. Él sabe moverse. Y tu sobrino Álvaro también. Eso sí me interesó. Álvaro Carvajal, hijo de mi hermana fallecida, trabajaba en mi empresa desde hacía unos años. Yo le había dado un puesto administrativo en una división menor para ayudarlo a salir de un agujero de deudas y apuestas deportivas. No era brillante, pero era familia. O eso quise creer. Inés se pegó a la cámara con una sonrisa torcida. Álvaro lleva meses reordenando la parte digital de tus cuentas. Ya no eres el único con claves, Beltrán. Te has pasado la vida creyéndote invisible, pero la gente joven sabe abrir puertas que tú ni ves. Yo dejé la taza en la encimera. Sigue. Hoy vas a firmar. Divorcio, reparto, compensación. Si te niegas, Álvaro presentará un informe médico. Deterioro cognitivo, paranoia, incapacidad de gestión, ¿te suena? Un juez puede apartarte de la empresa antes de que termines de ponerte ese traje de muerto. ¿Eso te dijo Néstor? Me dijo la verdad. Tú ya no mandas. Su seguridad era perfecta. Demasiado perfecta para ser improvisada. Inés no estaba suplicando entrar. Estaba anunciando una guerra que creía ganada. Entonces ven a la oficina a las 10, dije. Ella parpadeó. ¿Vas a firmar? Voy a escuchar. Más te vale. Corté la comunicación. Me quedé unos segundos mirando su imagen congelada. Después llamé a Adela. El protocolo no es solo doméstico. Es corporativo. ¿Quién está dentro? Álvaro. Entendido. Y Adela. Jimmy. No lo asustes todavía. Quiero que camine hasta la trampa con zapatos limpios. A las 10 en punto, Inés entró en mi despacho como si todavía tuviera llave de mi vida. Ya no llevaba el vestido rojo. Se había cambiado en algún baño, seguramente con ropa sacada de una de las cajas humillantes de recepción. A su lado venía Álvaro, con americana estrecha y sonrisa de recién ascendido. Detrás, Néstor Ugalde, impecable, perfumado, jugando a rey. Inés lanzó una carpeta sobre mi mesa. Firma. No toqué los papeles. Buenos días también. No te hagas el gracioso. Aquí está la propuesta. Me quedo con la mitad de la vivienda, una compensación mensual y una participación en la división digital de distribución. Néstor comprará mi parte cuando se cierre la operación. Todos felices. Néstor sonrió. Beltrán, sé que esto duele. Pero hay hombres que nacen para construir y otros para retirarse sin estorbar. ¿Y tú cuál eres? El que entiende lo que una mujer como Inés merece. Álvaro colocó otra carpeta más fina encima. Tío, hay un informe médico preventivo. ¿Preventivo? No queremos llegar ahí. Pero si no firmas, tendremos que proteger la continuidad de la empresa. Lo miré. Ese chico había comido en mi mesa.
Yo le había pagado abogados, alquileres, cursos inútiles y hasta una desintoxicación de apuestas que jamás completó. ¿Protegerla de mí? Álvaro tragó saliva, pero Néstor le puso una mano en el hombro. De tu edad, Beltrán. De tus manías. De esa necesidad tuya de controlar hasta el aire. La empresa necesita velocidad. Inés se inclinó sobre la mesa. Y yo necesito dejar de cargar con un hombre que me da vergüenza. La frase cayó limpia. Sin temblor. Ayer te di vergüenza en la gala, dije. Ayer me diste asco. Álvaro bajó la mirada. Néstor no. Él disfrutaba. Firma, ordenó Inés. O mañana todo Sevilla sabrá que estás perdiendo la cabeza y que robaste dinero de tus propios empleados. Ese detalle era nuevo, pero no inesperado. Cuando un ladrón prepara una acusación, suele usar el mismo barro que lleva en los zapatos. ¿Ya acabasteis? Néstor soltó una risa. Míralo. Todavía cree que impone respeto. Me levanté. Rodeé la mesa. Pasé entre ellos sin tocar a nadie. Inés me agarró del brazo. ¿A dónde vas? Miré su mano. La soltó. A trabajar. No puedes ignorarnos. Me giré en la puerta. Os estoy dejando terminar de firmar vuestra sentencia. Fui directamente al despacho de Adela, en el edificio contiguo. Ella ya me esperaba con 2 técnicos forenses y un notario. En la mesa había una tableta biométrica, varios contratos sellados y la arquitectura legal que pocos conocían. Mis activos importantes no estaban donde Inés creía. La empresa visible era solo la cara amable. Lo de verdad estaba dentro de sociedades patrimoniales con controles cruzados, firmas dobles y cláusulas de expulsión por intento de toma hostil, fraude documental o daño a fondos de empleados. Adela abrió un expediente. Álvaro solicitó acceso a servidores que no le corresponden hace 3 semanas. Usó una autorización falsa con tu firma digital. ¿Cuánto tocó? Aún no sabemos todo. Pero hay transferencias a una sociedad vinculada a Néstor. Importes fraccionados, conceptos de consultoría, plataformas fantasma, fondo de empleados. Adela no respondió de inmediato. Eso fue respuesta suficiente. Quiero auditoría completa. Ya está preparada. ¿Y las tarjetas? ¿Puedo bloquearlas? No. Denúncialas como uso no autorizado cuando intenten cargar algo grande. Adela me miró por encima de las gafas. Eso puede ser muy público. Eso es la idea. A mediodía, Inés estaba en una boutique de la calle Serrano, en Madrid, aunque seguía presumiendo de Sevilla. Había viajado con Néstor en coche privado, convencida de que su nueva vida empezaba ese mismo día. Compró un reloj para él. No un detalle. Un trofeo. Quería que la dependienta la mirara como miran a las mujeres que nunca preguntan el precio. La cámara de seguridad, que Adela consiguió después, lo mostraba todo. Inés apoyada en Néstor, riendo, diciendo, cuando Beltrán firme, me compro media vida nueva. Néstor respondió, te mereces que alguien gaste en ti sin hacer cuentas de supermercado. Ella sacó la tarjeta negra que yo pagaba desde hacía años. La dejó sobre el mostrador con 2 dedos, como si fuera un arma. Cóbralo. La terminal pitó. Rechazo. La dependiente intentó otra vez. Rechazo. Inés torció la boca. Tu máquina falla. El encargado apareció, leyó la pantalla y perdió la sonrisa. Señora, el titular principal ha bloqueado la tarjeta por uso no autorizado. Imposible. Además, aparece una instrucción de retención. No se atreva a retener nada mío. Néstor dio un paso atrás. Pequeño, pero claro. El primer movimiento de una rata cuando huele agua. Inés murmuró, quizás sea mejor llamar al banco. Ella le clavó los ojos. Dijiste que esto estaba controlado. Él lo está. No lo estaba. Mientras ella discutía con el encargado, mi teléfono sonó. Número oculto. Respondí desde mi despacho. Beltrán Arnaiz. ¿Qué gesto tan vulgar el de bloquear una tarjeta en una tienda?, dijo Néstor. Pensaba que eras un hombre discreto. Lo soy. Entonces escucha. Te voy a hacer una salida elegante. Firmas el divorcio, cedes la parte de Inés y yo te doy 200.000 euros para que vivas tranquilo en un piso sin escaleras. Nadie tiene por qué saber que te retiraste arruinado. Abrí el informe que Adela acababa de enviarme. La primera página mostraba el nombre de la sociedad de Néstor. La segunda, su sede social. La tercera, el contrato de alquiler de una planta noble en un edificio de oficinas de la Cartuja. Un edificio mío.
No mío a título visible, claro. De una sociedad que colgaba de otra, que colgaba de otra, que solo Adela, Hacienda y yo entendíamos sin marearnos. Pero mío, seguí leyendo. Néstor llevaba meses sin pagar. Deuda acumulada, penalizaciones, recibos devueltos, justificantes falsos. El gran inversor internacional no podía sostener ni su propia oficina. «Beltrán, ¿sigues ahí?», preguntó él. «No me hagas perder el tiempo, Néstor». «Sí, guarda esos 200.000 euros. Sabia decisión. Los vas a necesitar para pagarme el alquiler». Hubo un silencio tan largo que casi pude oír cómo se le caía la máscara. «¿Qué has dicho?». «Que estás sentado en mi edificio, usando mi luz, mi recepción y mi seguridad para acostarte con mi mujer mientras me debes meses de renta. Eso es mentira». «No. Mentira era tu reloj». Colgué. Esa tarde, Álvaro intentó entrar en la sede central. Su tarjeta no abrió el torno. Probó una vez. Otra. Un vigilante se acercó. «Señor Carvajal, debe abandonar el edificio. Soy director de estrategia digital. En el sistema aparece como acceso revocado. Llama a recursos humanos. La orden viene de presidencia». Álvaro me llamó gritando: «Tío, esto es un error». «No, no puedes echarme así. Puedo echarte con calma o con denuncia». «Estás eligiendo tono. Inés tiene razón. Estás enfermo, te crees dueño de todo». «No me lo creo». «Entonces, lo soy». Corté. Al día siguiente, la auditoría entró en la división digital. No avisaron. Llegaron con notario, técnicos, seguridad privada y orden de preservación de datos. Cerraron servidores, copiaron correos, congelaron terminales, requisaron discos externos. Los empleados honestos se apartaron asustados. Los que sabían algo demasiado concreto empezaron a sudar. A media tarde, Adela entró en mi despacho con una carpeta azul. «Ya tenemos el núcleo. Dímelo sin adornos». Álvaro desvió dinero del Fondo de Previsión de Empleados. Lo disfrazó como inversión tecnológica en herramientas de automatización. El dinero acabó en sociedades de Néstor. ¿Cuánto? Lo suficiente para cárcel. Y para destruirlos a todos. Abrí la carpeta. Facturas falsas, correos, autorizaciones, mensajes cifrados impresos, audios. Álvaro escribía como un idiota que se cree listo. Néstor respondía como un depredador que se cree intocable. Inés aparecía en varios mensajes. No gestionaba cuentas, pero empujaba. En uno de ellos decía: «Beltrán no mira esas cosas. Solo sabe llenar camiones y guardar monedas. Cuando Néstor cierre la inversión, le quitamos la silla». No sentí dolor. El dolor exige sorpresa. Yo ya no tenía ninguna. Aquí me detuve y pensé: si tu propia familia vende tu dignidad por una promesa vacía, ¿merece aviso o castigo? «Entrega todo a la unidad de delitos económicos», dije. Adela asintió. «¿Sin negociar? Sin anestesia». La primera caída pública fue en un restaurante de lujo junto al Guadalquivir. Inés y Néstor cenaban allí para recomponer la fantasía. Ella necesitaba creer que el rechazo de la tarjeta era un error. Él necesitaba que ella siguiera creyendo. Pidieron marisco, vino antiguo y un plato absurdo con espuma que costaba más que la compra mensual de una familia normal. A mitad de la cena, 2 grúas llegaron a la puerta. No eran discretas. No debían serlo. El Mercedes de Inés, registrado como vehículo corporativo de uso autorizado, fue enganchado primero. El deportivo de Néstor, con leasing impagado y garantías fraudulentas, después. Inés salió disparada a la calle. Ese coche es mío». El operario le enseñó el papel. «No, señora. Es de una empresa que acaba de retirarle el uso». ¿Sabe con quién está hablando? Con alguien que va a volver andando si no se aparta. Néstor apareció detrás, pálido. «Esto se arregla mañana». Inés lo miró con los ojos abiertos. «Arréglalo ahora. No llevo efectivo suficiente». «Tú siempre llevas soluciones». El operario del segundo camión soltó una carcajada. «Pues que solucione rápido, porque este Porsche también se viene». La gente grababa con móviles. Algunos fingían no mirar, pero miraban. Inés, que había vivido para ser vista, por fin recibió toda la atención que deseaba. Solo que ahora no había vestido capaz de convertir la humillación en elegancia. Néstor pidió un coche barato por una aplicación. Cuando llegó,
Un utilitario gris con el paragolpes rosado. Inés se quedó quieta. No pienso subirme ahí. Néstor perdió la voz de millonario. Entonces duerme en la acera. Ella subió. La segunda caída fue más limpia. Álvaro y Inés organizaron una rueda de prensa improvisada en un pequeño hotel de negocios. Querían adelantarse. Decir que yo sufría deterioro mental. Decir que había bloqueado cuentas por paranoia. Decir que el dinero del fondo de empleados había desaparecido por mi gestión antigua, opaca, de otro siglo. Yo no hablé desde casa. Entré por la puerta trasera cuando Álvaro estaba en mitad de su actuación. Mi tío necesita ayuda, decía frente a los micrófonos. Esta familia ha intentado protegerlo, pero su comportamiento errático pone en riesgo a trabajadores inocentes. Inés, vestida de negro, fingía dolor con una habilidad indecente. Se llevaba un pañuelo a los ojos sin mojarlo demasiado. Néstor no estaba en la mesa. Ya había empezado a oler sangre y prefería la sombra. Me coloqué al fondo. No interrumpí. Vi a una periodista económica llamada Martina Ocaña, conocida por despellejar balances falsos en directo. Caminé hasta ella y dejé la carpeta azul sobre sus piernas. Lea la primera página, susurré. Martina abrió. Su expresión cambió en segundos. Levantó la mano. Señor Carvajal, una pregunta. Álvaro sonrió, encantado de seguir actuando. Adelante. Usted acaba de afirmar que Beltrán Arnaiz desvió dinero del fondo de empleados. Sin embargo, tengo aquí una auditoría notarial donde aparecen transferencias autorizadas desde su terminal, con su clave personal, hacia sociedades vinculadas a Néstor Ugalde. ¿Puede explicar por qué? El silencio fue brutal. Inés bajó el pañuelo. Álvaro abrió la boca, pero solo salió aire. Martina no esperó. También figuran correos donde la señora Inés Salvatierra celebra la operación y habla de quitarle la silla a su marido antes de que él revise las cuentas. ¿Sostienen todavía que ella era una víctima ajena a la maniobra? Los reporteros se levantaron como perros al oír hueso. Cámaras, gritos, preguntas. Álvaro intentó bajar del estrado. 2 agentes de la Policía Nacional lo esperaban en la salida lateral. Álvaro Carvajal queda detenido por administración desleal, falsedad documental y apropiación indebida de fondos laborales. Inés quiso retroceder. Martina le puso un micrófono delante. Señora Salvatierra, ¿sabía que el dinero salía del fondo de sus empleados? Yo no. Yo confiaba en mi sobrino político. Es su sobrino político cuando roba, pero era su socio cuando firmaba. Inés me vio al fondo. Por primera vez desde la gala, no había desprecio en su cara. Había miedo. Yo no dije nada. No hacía falta. La tercera caída llegó al anochecer, en la Cartuja. Inés corrió al edificio de Néstor. Todavía pensaba que él podía salvar algo. Que tendría cuentas fuera, abogados, amigos poderosos, una puerta escondida hacia el lujo. Subió al despacho principal. La puerta estaba abierta, pero no por bienvenida. Había 2 cerrajeros, un administrador de fincas, seguridad privada y cajas de cartón llenas de trofeos falsos. Néstor discutía con un empleado. No pueden tocar mis archivos. El juzgado autorizó el desahucio por impago y fraude documental, respondió el administrador. Y la propiedad ha ordenado inventario completo. Inés entró tambaleándose. Néstor, dime que esto no es verdad. Él la miró como se mira una factura vencida. No deberías haber venido. ¿Que no debería? Me lo jugaste todo. Dijiste que tenías capital. Y tú dijiste que tu marido era un viejo fácil de apartar. El administrador levantó una hoja. Señora, si viene por objetos personales, debe acreditar propiedad. Todo lo demás queda embargado. Inés leyó el documento. En la parte superior aparecía la sociedad propietaria. Abajo, la firma autorizada. Beltrán Arnaiz. Se le aflojaron las rodillas. El edificio es suyo. Néstor apretó los dientes. Técnicamente, de una sociedad. De él. Cállate. No tienes nada. Él dio un paso hacia ella, furioso. Tenía una oportunidad hasta que tú y Álvaro hicisteis ruido. Tú nos pediste el dinero. Yo os vendí una historia. Vosotros fuisteis lo bastante idiotas para pagarla. Inés lo abofeteó. La seguridad se movió. Néstor no tuvo tiempo de devolver el golpe porque un agente lo agarró por el brazo. Néstor Ugalde queda detenido por fraude, insolvencia punible y participación en desvío de fondos. Néstor gritó que tenía contactos.
Luego gritó que Inés lo había manipulado. Luego gritó que Álvaro era el cerebro. En menos de un minuto, el supuesto millonario se convirtió en un niño sucio señalando a todos para no quedarse solo en el barro. Esa noche, Inés apareció frente a mi casa. Llovía poco, pero lo suficiente para arruinar cualquier dignidad. Tocó el timbre, yo abrí con el interfono. Beltrán, por favor. No, déjame entrar. Solo hablar. Habla desde ahí. Ella miró hacia la calle. Nadie la perseguía, pero estaba huyendo de todo. Me equivoqué. No. Calculaste mal, Néstor me engañó. Te halagó, tú hiciste el resto. Su voz se quebró. Yo no sabía lo del fondo de empleados. Sabías que querías quitarme la empresa usando un informe médico falso. Estaba desesperada. Estabas aburrida. Soy tu mujer. Fuiste mi mujer. Ella apoyó la frente en la verja. No tengo a dónde ir. Sí tienes. ¿Dónde? A las consecuencias. Colgué. No abrí. No mandé un taxi. No le ofrecí una manta. La caridad no se debe usar para resucitar a quien intentó enterrarte. Las semanas siguientes fueron una cadena de puertas cerrándose. A Álvaro le negaron la libertad provisional porque había riesgo de destrucción de pruebas. Sus antiguos amigos dejaron de contestarle, sus abogados le pidieron pagos por adelantado. Al final, empezó a hablar. Néstor también. Cada uno culpó al otro con una ferocidad ridícula. Entregaron audios, mensajes, rutas bancarias, nombres de testaferros, cenas, promesas, chantajes. Para salvarse, se destruyeron mutuamente con una precisión que ningún abogado mío habría conseguido mejorar. La fiscalía recuperó una parte grande del dinero bloqueando cuentas y embargando bienes. Yo cubrí de inmediato cualquier hueco del fondo de empleados con dinero propio. No porque me sobrara, aunque me sobraba, porque esos conductores, mozos, administrativas y encargados no tenían culpa de que mi familia hubiera confundido mi silencio con caja abierta. A Inés la golpeó la parte civil. En su intento de quedarse con una participación de la división digital, había firmado documentos que la vinculaban a la estructura que usó Álvaro. Adela no necesitó inventar nada, solo aceptó, punto por punto, lo que Inés había exigido cuando se creía ganadora. En la vista, su abogado intentó pintarla como una mujer confundida, manipulada por hombres ambiciosos, ajena a las finanzas. Entonces Adela presentó el vídeo de la boutique. La voz de Inés llenó la sala. Mañana Beltrán estará fuera y yo gastaré su empresa como me dé la gana. No hubo más teatro. El juez rechazó su petición de pensión compensatoria, autorizó embargos sobre sus bienes personales y la vinculó a la reclamación económica derivada de la trama que ella misma había apoyado. Cuando salió del juzgado, los periodistas la rodearon. Ella intentó cubrirse la cara. Señora Salvatierra, ¿se arrepiente de haber apoyado a Néstor Ugalde? Déjenme pasar. ¿Pidió usted incapacitar a su marido con un informe falso? Yo fui engañada. Una reportera le lanzó la pregunta perfecta. ¿También fue engañada cuando se rió del billete? Inés se detuvo. No contestó. Yo estaba en el coche, al otro lado de la calle. No bajé la ventanilla. No necesitaba verla llorar de cerca. Pasaron meses. La empresa siguió respirando. Mejor que antes. Con menos ruido, menos familiares inútiles y más gente competente. Reestructuré la división digital, despedí a quienes habían colaborado y ascendí a una mujer de almacén que llevaba años avisando de fallos que nadie escuchaba porque no llevaba traje caro. En pocas semanas arregló procesos que Álvaro había destruido durante años. Inés desapareció de los círculos donde antes se paseaba como reina. Los mismos clubes que celebraban sus vestidos dejaron de abrirle la puerta. Las amigas que brindaban con ella no respondieron a sus mensajes. La gente que vive de la apariencia no visita ruinas, porque teme que la ruina sea contagiosa. Yo sabía dónde estaba. No por nostalgia. Por control. Una de mis sociedades compró varios locales industriales en Dos Hermanas. Entre ellos, un edificio viejo de oficinas donde una empresa de limpieza nocturna tenía contrato. Allí trabajaba Inés. Uniforme gris, guantes baratos, carrito de productos, turnos de madrugada. No lo provoqué. No la coloqué allí. Simplemente, el mundo le ofreció por fin una silla proporcional a su carácter. Una noche hice una inspección sorpresa del edificio, fui con Adela, dos directivos y el nuevo administrador.
No avisé a nadie salvo al responsable de seguridad. La entrada principal olía a lejía y café quemado. Las luces blancas hacían que todo pareciera más pobre. Al cruzar la puerta automática, la vi. Estaba de rodillas, frotando una mancha oscura junto al ascensor. Tenía el pelo recogido sin gracia, las manos rojas, los ojos hundidos. Al principio no levantó la cabeza. El encargado, nervioso, venía detrás de nosotros. Señor Arnaiz, perdone el estado del suelo. Le dije a la limpiadora que repasara 2 veces. Inés se quedó quieta. Reconoció mi apellido antes de verme, lentamente levantó la cara. Nuestros ojos se cruzaron. Durante un segundo, vi pasar por ella toda la gala. El vestido rojo, la risa. El billete. El coche de aplicación. La boutique. La rueda de prensa. La puerta de Néstor con cadenas. El juzgado. La soledad. Yo llevaba un traje azul oscuro hecho a medida. No para presumir. Para cerrar el círculo, a veces la forma también es lenguaje. Inés abrió la boca. Beltrán. Levanté una mano. No quería discursos. Ella tragó saliva. Yo no sabía que acabaría así. Nadie que salta desde un tejado sabe exactamente cómo sonará el golpe. Por favor. No. Solo quería sentirme valorada. Elegiste cobrar con desprecio. El encargado miraba sin entender del todo, pero entendiendo lo suficiente para no intervenir. Adela permanecía a mi lado, inmóvil. Inés apoyó una mano en el suelo para incorporarse. Le temblaban los dedos. ¿Viniste a humillarme? No. Vine a inspeccionar un activo. Aquello le dolió más que un insulto. Porque era verdad. Ella no era el centro de la escena. Ya no era mi esposa. Ya no era mi herida. Era parte del mobiliario laboral de un edificio que yo poseía. Metí la mano en el bolsillo interior de la chaqueta. Saqué el billete de la gala. El mismo. Doblado, viejo, guardado durante meses como una prueba. Ella lo reconoció al instante. Su cara se deshizo. No. Susurró. Lo sostuve entre 2 dedos. Néstor me dijo que comprara café. Beltrán, por favor, no hagas esto. Tuche e ische. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Esta vez eran reales. No limpias, no nobles, pero reales. Era una idiota. No. Fuiste cruel. La idiotez se perdona más fácil. Caminé hasta su carrito. El cubo estaba lleno de agua sucia. Dejé caer el billete dentro. El papel flotó un momento, absorbió la mugre y empezó a hundirse. Ahí tienes el valor exacto de tu elección. Inés se cubrió la boca. Su cuerpo tembló. Yo me incliné apenas, lo justo para que me oyera sin que nadie más tuviera que hacerlo. Cómprate un café. No levanté la voz. No hacía falta. Las palabras volvieron a ella con todo el peso que me quiso cargar a mí aquella noche. Me di la vuelta. Continuamos, dije al administrador. Caminamos hacia los ascensores. Detrás de mí, Inés rompió a llorar con un sonido feo, animal, sin elegancia. No miré. No disfruté. Solo confirmé algo sencillo. La justicia no siempre necesita gritos. A veces basta con devolver intacta la frase que te arrojaron, en el lugar correcto, cuando la mentira ya no tiene techo. Álvaro aceptó un acuerdo tarde y mal. Aún así, la condena fue dura. Néstor intentó venderse como colaborador, pero Álvaro entregó grabaciones donde el supuesto inversor explicaba cómo usar empresas pantalla para chupar dinero sin dejar huella visible. Los 2 se traicionaron con entusiasmo. A la fiscalía le regalaron un mapa completo. En prisión, ninguno pudo seguir fingiendo rango. Allí no importa el nudo de la corbata que llevabas cuando robaste, importa quién puede dormir sin miedo cuando se apagan las luces. Inés no fue a prisión, pero quizás su condena fue más larga. Deudas, embargos, trabajos que odiaba, habitaciones alquiladas, llamadas que nadie contestaba. La vi una vez más, meses después, desde la ventanilla de mi coche. Salía de un supermercado con una bolsa pequeña, contando monedas en la mano. No sentí ternura. Tampoco odio. El odio es una cuerda, yo ya la había cortado. Con el dinero recuperado y las indemnizaciones, reforcé el fondo de empleados. Añadí una aportación extraordinaria. Nadie perdió su jubilación por culpa de mi sangre podrida. Después creé una fundación para hijos de trabajadores de logística.
Becas completas, alojamiento, formación profesional, apoyo jurídico, prácticas pagadas. Quería que el dinero robado para alimentar una fantasía terminara construyendo vidas reales. La primera vez que entregué una beca, una chica de Córdoba me abrazó llorando porque iba a estudiar administración y finanzas sin endeudar a su madre. Esa emoción sí valía más que cualquier gala. Ese agradecimiento no necesitaba lámparas doradas ni fotógrafos. Era limpio. Ahora vivo en la misma casa, pero parece otra. No porque haya cambiado los muebles, porque ya no hay veneno respirando en las habitaciones. Desayuno temprano. Camino por el jardín. Reviso informes. Hablo con empleados que me miran a la cara, no a la cartera. A veces uso todavía mi chaqueta gris vieja. Me recuerda una cosa importante: cuando no enseñas tus cartas, los arrogantes se sientan frente a ti y apuestan su vida creyendo que juegas sin mano. Durante años pensé que proteger a la familia consistía en aguantar. En pagar, en callar. En arreglar desastres que no provoqué. Estaba equivocado. Proteger también es cerrar la puerta cuando dentro hay alguien dispuesto a incendiar la casa para calentarse las manos. La sangre no convierte a un traidor en víctima. El matrimonio no convierte una humillación en accidente. Y el arrepentimiento que llega después del embargo casi siempre se llama miedo. No me arrepiento de haber sido frío. Me arrepiento de haber tardado tanto en serlo. Aquella noche, cuando Néstor me lanzó el billete al pecho, pensó que estaba comprando mi silencio. En realidad, me entregó una prueba. Inés pensó que se iba con un hombre rico. En realidad, se subió al coche de un deudor. Álvaro pensó que me quitaba una empresa. En realidad, dejó sus huellas en cada puerta que quiso forzar. Todos creyeron que yo era lento porque no gritaba. Confundieron paciencia con vejez. Confundieron discreción con pobreza. Confundieron amor con permiso. Ese fue su error. El mío fue permitir que llegaran tan lejos. Pero cuando llegó el momento, no negocié con mi propia dignidad. No rogué fidelidad. No supliqué respeto. No intenté convencer a nadie de que yo valía más de lo que veían. Simplemente apagué las luces de la fiesta que pagaba con mi bolsillo, cerré las cuentas, abrí los expedientes y dejé que cada uno caminara hacia el espejo. Algunos dirán que fui demasiado duro con Inés. Que 30 y tantos años de matrimonio merecían una salida más suave. Yo pregunto, ¿qué salida suave pensaba darme ella cuando quiso declararme incapaz, quitarme la casa y dejarme como un viejo enfermo ante mis empleados? Otros dirán que Álvaro era familia. Yo pregunto, ¿en qué momento la familia se convierte en licencia para robar a trabajadores que confiaron en mí? Y habrá quien diga que humillar a Inés con aquel billete fue cruel. Puede ser, pero no fui yo quien eligió el símbolo. Yo solo lo devolví al remitente. La última mañana de este relato salí al balcón antes de que amaneciera. Sevilla estaba tranquila, con ese aire tibio que parece limpiar las paredes. Tomé café sin prisa. Miré la ciudad, los tejados, las grúas lejanas, los camiones empezando ruta. Todo seguía moviéndose. Sin Inés. Sin Néstor. Sin Álvaro. Sin el ruido de quienes creían que mi vida era una caja de la que podían sacar sin mirar. Pensé en el billete hundido en el cubo de agua sucia. Pensé en la risa de la gala. Pensé en mi frase, eso es el recibo. Y sonreí apenas. Porque al final no destruí a nadie. Ellos firmaron, hablaron, mintieron, robaron, presumieron, dejaron mensajes, aparecieron en cámaras, insultaron delante de testigos y se ataron solos a cada consecuencia. Yo solo hice lo que siempre había hecho. Ordenar papeles, revisar números y esperar el momento correcto. La diferencia es que esta vez los números no servían para construirles una vida cómoda. Servían para cerrarles la puerta. Y ahora os pregunto algo directamente: si vuestra pareja os humillara en público, intentara quitaros vuestra casa y usara a vuestra propia familia para hundiros, ¿habríais mostrado misericordia? ¿O habríais dejado que se ahogara en la mentira que eligió?